Cordial saludo. Mi nombre es Patricia Ayala Pinto. Soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial en la UNAD y actualmente voy a seguir a exponer el curso de Física Electrónica, el tema de la tarea 0, la actividad de reconocimiento, conceptos básicos de física electrónica. Aquí a continuación les presento mi documento de identidad y proseguimos a dar el concepto de carga eléctrica. Se dice que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que ésta nos permite saber el grado de electricidad de un cuerpo. Pues sabemos que toda materia está integrada por átomos y los átomos tienen dos elementos, que son los protones y los neutrones, además de los electrones. Estos electrones son los átomos que van a transferirse hacia otros átomos y esto nos va a permitir saber si hay una carga eléctrica o carga eléctrica sea positiva o negativa. Pues las unidades de la carga eléctrica se escriben con la letra C, Coulomb, y se dan las siguientes maneras. Un cuerpo tiene carga positiva si el cuerpo pierde electrones y un cuerpo tiene carga negativa si el cuerpo gana electrones. Vamos con la diferencia de potencial, también conocida como voltaje. Este es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir con el conductor de un circuito eléctrico. La diferencia de potencia o voltaje es la responsable de mantener el movimiento de los electrones a lo largo de un conductor. La diferencia de potencial o voltaje, esta se mide en voltios. Un voltio se define como la diferencia de potencial necesaria para mover un amperio de corriente a través de una resistencia de un ohmio. Aquí, como podemos ver, tenemos la ecuación que se utiliza para obtener el voltaje o la tensión. La intensidad de corriente, que tiene su sigla I mayúscula, decimos que la intensidad de corriente, o como también conocida como corriente eléctrica, circula en un conductor, se define como la cantidad neta de carga Q que pasaba a través de la sección transversal del conductor por una unidad de tiempo. También la corriente eléctrica se define matemáticamente como la ecuación que estamos viendo, que es I igual a Q sobre T. La densidad de corriente. Pues la densidad de corriente es una magnitud que describe la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de una sección transversal de un conductor por unidad de área. Esta se representa con la letra J y se mide en amperios por metro cuadrado en el Sistema Internacional de las Unidades. También decimos que la densidad de corriente se calcula dividiendo la densidad de corriente entre el área transversal a través de la cual fluye la corriente, pues matemáticamente se expresa de la siguiente manera. J es igual a I entre A, donde J representa la densidad de corriente en amperios por metro cuadrado. La I es la intensidad de corriente en amperios y la A es el área transversal que se mide en metros cuadrados. Pues ahí podemos mirar una figura donde nos representa sobre la densidad de corriente. Por último tenemos la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es la posición que éstas reciben los electrones al desplazarse en algún material. Se puede medir cuyo símbolo con la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica se consideran aislantes, como lo pueden ser los plásticos, ya que estos casi no conducen a la electricidad. Por el contrario, los materiales que poseen una bajísima resistencia se consideran conductores, ya que permiten el libre flujo de los electrones. Este grupo podemos encontrar a la mayoría de los materiales, como son el cobre, como lo son el oro, la plata y esas partes. Por otro lado, podemos decir que lo que hace que los materiales sean conductores o menos conductores, más o menos,
Por ejemplo, se podría decir que la resistencia de un cable depende de su grosor, de su largo y de la conductividad del material del que está hecho y de la temperatura. También los cables gruesos nos dicen que tienen menos resistencias que los cables delgados, al igual que el cable más largo otorga más resistencia que un cable corto, al igual como lo podemos mirar en la figura. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.